Evangelio de Juan en el capítulo 13, el verso 1 en adelante vamos a estar leyendo en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en el nombre de Jesús, y a aquellos hermanos y amigos que nos puedan estar siguiendo en las redes sociales. Que Dios les bendiga ricamente también. Evangelio de Juan en el capítulo 13, el verso 1 en adelante. Cuando todos lo tengamos, me dice amén, o me hace alguna señal, me levanta la mano para yo saber que usted ya encontró la cita bíblica. Gloria sea el nombre de Jesús. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta porción dice de la siguiente manera: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un lebrillo o en un contenedor para que lo podamos entender mejor, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo, con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6 y último. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Vamos a quedarnos hasta allí. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por toda tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Que sea usted hablándonos una vez más a esta hora. Padre, yo sé que usted nos habla en cada momento, pero este día queremos una confirmación de todo lo que hacemos, Señor. Te lo pido con humildad y con sencillez de corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Puede sentarse diciendo conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana traigo un tema para compartir con cada uno de nosotros, y el tema lo he retomado precisamente de esta historia que acabamos de leer. Es una historia muy interesante y ya vamos a estar mencionándola. Entonces, el tema para nosotros en esta mañana es el poder de la humillación. Ese es el tema, el poder de la humillación. Y qué interesante, hermanos, que realmente, y usted ya me va a estar entendiendo acerca de lo poderoso que es cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros nos sometemos, cuando nosotros nos depositamos debajo de la mano poderosa de nuestro Dios. Ya va a ver usted lo poderoso que es. Ahora, qué interesante, hermano, en esta lectura que acabamos de ver, lo poderoso que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos trata de revelar, nos trata de enseñar a nosotros en esta ocasión. Dice la Escritura que estaban comiendo, estaban cenando. El Señor ya sabía que el diablo se había metido en su discípulo llamado Judas. Ya sabía que él lo iba a traicionar. Pero aún así dice en la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que estaban comiendo bien tranquilamente. A lo mejor ni siquiera habían terminado la cena. Estaban allí comiendo bien tranquilo, cuando de repente el Señor se da cuenta que se acerca el tiempo en el cual lo van a entregar. Se da cuenta que se acerca el tiempo en el cual sus discípulos van a salir huyendo, no se van a quedar con él a apoyarlo. Se da cuenta que Judas está, diríamos en buen salvadoreño, a un pelito de traicionarlo, de ir corriendo donde los principales sacerdotes para poderlo finalmente entregar. Es decir, el Señor sabía todo lo que estaba pasando en ese presente, en las mentes de sus discípulos, y sabía también lo que iba a acontecer en el futuro. Pero aún sabiendo todas estas cosas, el Señor hace algo que a la mayoría de la mente o de las personas que estaban con él, pues sencillamente no tenía nada de lógica, como tal vez lo tendrá ahora delante de nosotros. Dice que mientras ellos estaban comiendo tranquilamente, el Señor se pone en pie.
y manda a pedir un contenedor, un lebrillo, dice la Biblia, usemos un contenedor con agua y se pone una toalla. Y cuando tiene esa toalla, dice que el Señor empieza a llamar uno por uno y empieza a lavar los pies del Señor Jesucristo. Me imagino ante el pensamiento de sus discípulos, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que Él es el Maestro? ¿Cómo es eso que Él es el Hijo de Dios? ¿Cómo es eso que Él es el que sabe todo? ¿Cómo es todo eso? Y Él nos está de alguna manera humillándose delante de nosotros. Y por eso vemos realmente en este verso 6 cuando Él se dirige a Simón Pedro, y Simón Pedro lo primero que le dice: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Porque lavar los pies en esa época era un trabajo que le correspondía al sirviente de la casa. Digamos, al criado, al chalá, como dicen los mexicanos. A alguien que se dedicaba a trabajar en la servidumbre. Cuando un visitante llegaba a la casa, entonces el dueño, el amo de la casa, llamaba al criado y le decía: fulanito, menganita, venga, llegó un invitado, tiene que lavarle los pies. Porque en ese entonces no había calles pavimentadas como lo hay ahora. Entonces la gente andaba sucio sus pies, todo lleno de polvo, usaban algún tipo de sandalia. Entonces vemos que ahora el Señor Jesús le dice: Pedro, pues te toca, te voy a lavar los pies. Y ahora quiero que por algunos momentos visualicemos lo que el Señor está tratando de demostrarle, no solamente a sus discípulos, sino a nosotros hoy en día, porque nosotros también somos discípulos del Señor Jesucristo. Ahora vemos que el Señor está diciendo: te voy a lavar los pies. Escuche, el Dios manifestado en carne ahora está en forma humana, está allí delante de hombres imperfectos, delante de hombres pecadores, delante de hombres que lo van a traicionar, delante de hombres que sencillamente no van a estar con Él. Tal vez le dijeron: vamos a estar, o le prometieron: vamos a estar contigo en las buenas y en las malas, pero Él sabe que eso no va a pasar, pero aún así Él está lavando los pies de sus discípulos. Me imagino que en la mente de Judas comenzó el pensamiento: este no puede ser Dios manifestado en carne. Porque ¿cómo es posible que el Dios manifestado en carne venga a lavarme los pies? Pero realmente sí era Dios manifestado en carne. Sí era el Todopoderoso el que estaba frente a sus narices. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Porque Judas, posiblemente como el resto de los discípulos, comenzaron a tener dudas acerca de la deidad, acerca de quién era el Señor Jesucristo, porque no era común que un maestro estuviera lavando los pies de sus discípulos. No era común que alguien que decía ser el enviado, no era común que alguien que sencillamente se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios estuviera lavando sus pies. Pero mire lo que dice la palabra en Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Lo repito: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo repito: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, amados hermanos, podemos ver que aquel que estaba frente a esos 12 hombres imperfectos, llenos de imperfección,
era el mismo Dios manifestado en carne. Era el mismo que sencillamente había tomado forma humana, la forma de un hombre sencillo, hijo de un carpintero llamado José. Pero Él era el Dios todopoderoso que estaba frente a sus ojos, y Él estaba no solamente lavando los pies de ellos, sino que también estaba dando una gran enseñanza, la cual nosotros hoy en día tenemos que retomarla. Él estaba enseñándonos a humillarnos delante de nuestro Señor, que podemos humillarnos delante de las personas también, aun cuando aquellos te señalan, aun cuando aquellos nos critican. En vez de contestar de la misma manera, nosotros podemos menguar, nosotros podemos irnos al suelo y doblar la rodilla y esperar en el Señor, pacientemente en el Señor, porque iglesia de Dios, cuando tú y yo nos humillamos, entonces Dios nos va a levantar, entonces Dios nos va a enaltecer, entonces Dios nos va a glorificar. Aleluya. Pero pasa que muchas veces es lo opuesto o lo contrario. Cuando alguien nos dice algo, nosotros salimos con otra peor todavía. Y no es así. El Señor lo que nos está tratando de enseñar es la importancia en que cada uno de nosotros nos humillemos primeramente delante de la presencia de nuestro Dios, para que Él nos exalte. Oh hermano, sabemos que Jesucristo era Dios manifestado en carne, y Él no solamente se dejó humillar delante de sus discípulos, sino también permitió que lo apresaran, que lo llevaran preso, que lo golpearan, que lo abofetearan, que le pusieran esa corona de espina, que le quitaran toda su ropa y lo dejaran desnudo completamente, y que todos se burlaran y se rieran y se mofaran de Él, y finalmente clavar esos clavos en sus manos y llevarlo a esa cruz. Pero con esa humillación delante de los hombres, hermano, el Señor Jesucristo estaba obteniendo la victoria para cada uno de nosotros hoy en día. Con esa muerte en la cruz, nuestro Señor estaba derrotando las llaves de la muerte. El Señor estaba avergonzando, poniendo en ridículo a Satanás, el diablo, y también estaba consiguiendo el perdón para cada uno de nosotros. Aleluya. Hay poder en la humillación, hermanos. Hay poder en la humillación delante de los hombres o delante de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Eso no funciona, porque en el mundo en el cual nosotros vivimos es lo opuesto. Para nosotros es, si alguien te dice algo, tú le contestas con un poquito más alto. Si alguien te da un golpe, entonces tú le devuelves con otro. Si alguien te da un puntapié, entonces tú se lo regresas con la otra pierna. Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero el Señor Jesucristo nos está enseñando que en el reino de los cielos, y mientras estemos en esta tierra, es lo opuesto. Si alguien nos golpea, si alguien se quiere reír, si alguien se quiere mofar de nosotros, nosotros vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios, y vamos a confiar en aquel que lo sabe todo. Vamos a creerle a aquel que tiene control, el que tiene la última palabra, el que pone y quita reyes, porque de Él es la justicia y de Él es la venganza. Tú y yo no podemos hacer venganza, pero el Señor sí hace y lleva a cabo la venganza. Por eso es que nos tenemos que humillar, porque Jesucristo lo enseñó, no solamente delante de sus discípulos, sino con esa muerte, con esos sufrimientos en la cruz del Calvario. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué significa humillar? Porque tal vez no tenemos claridad en ello todavía. Mira lo que dice el diccionario acerca de humillarnos. Dice uno de los significados que da a entender humillarse, dice es inclinar o doblar una parte de nuestro cuerpo, como puede ser la cabeza o las rodillas, específicamente en señal de sumisión y acatamiento. Lo voy a repetir: inclinar o doblar
doblar una parte de nuestro cuerpo como nuestra cabeza o nuestras rodillas, específicamente en señal y sumisión de acatamiento. ¿Te das cuenta, hermano? Nosotros necesitamos inclinarnos, nosotros necesitamos doblar nuestra rodilla delante de aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa, delante de estos hombres, porque tal vez alguien estará diciendo: pastor, yo no me voy a inclinar ante un hombre. Óigame, no está diciendo que lo adore, está diciendo que si alguien te ha ofendido, que si alguien procura tu mal, tú vas a inclinar tu cabeza y vas a confiar en el Señor, vas a esperar, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo es exactamente lo que Él hizo. Estaban comiendo tranquilamente y Él trae ese contenedor con agua y pone esa toalla y comienza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Él nos está diciendo que nos tenemos que humillar aún delante de los hombres, aún cuando ellos se van a burlar de nosotros, aún cuando ellos posiblemente nos van a menospreciar, pero aún allí nosotros vamos a humillarnos, vamos a esperar pacientemente. Dijo David, el siervo de Dios: pacientemente esperé en el Señor. Yo creo que tú y yo como iglesia debemos esperar con paciencia en la respuesta de nuestro Dios, porque Él tiene la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, a nadie le corresponde. Mía y solo mía es la venganza, dice el Señor. Otro significado de la palabra humillar significa abatir el orgullo y altivez de alguien. Note, abatir el orgullo y altivez de alguien. ¿Sabe, amados hermanos, que nosotros por naturaleza somos orgullosos? Amén. Por naturaleza somos orgullosos, y tal vez alguien dirá: pastor, yo no soy orgulloso. Sí, hermanos, somos orgullosos por naturaleza. Muchas veces nos creemos un poquito más en algunas áreas, otras en otras, o muchas veces tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, o en otras ocasiones hasta nos atrevemos a compararnos con otras personas. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que necesitamos abatir nuestro orgullo y nuestra altivez. Continúa diciendo: herir el amor propio o la dignidad de alguien. Oh, hermano, déjame decirte que el Señor se está mostrando como ejemplo delante de hombres que de alguna manera tenían un concepto alto, porque ellos creían que ya eran los apóstoles, que eran los elegidos, los que Dios había escogido. Pero aún así el Señor les está diciendo: necesitan humillarse, y para eso les estoy dando un ejemplo, porque cuando ustedes se humillan, entonces van a ser grandes delante de la presencia de Dios. Pero cuando nosotros caminamos altivos y no nos humillamos, no doblamos nuestra cabeza ni nuestra rodilla delante de la presencia del Señor, entonces no podemos ser grandes delante de la presencia del Señor. El Señor habla de la importancia de la humillación. Vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. ¿En qué consiste esa humillación? Vamos a ver, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Porque yo sé que muchas veces hemos leído este versículo y posiblemente hasta lo sabemos de memoria. Pero vamos a adentrarnos un poco más a estudiar y fijarnos en algunas palabras que el Señor está revelándonos en esta mañana, para que nosotros podamos comprender a cabalidad, con exactitud, cuál es la humillación de la cual está hablando nuestro Dios. Porque la humillación, el poder de la humillación está cuando tú y yo nos entregamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Cuando todo lo tengamos, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La escritura, mire lo que dice en segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 14. Mire que el Señor está hablando con su pueblo, y usted y yo somos parte del pueblo del Señor. Note lo que dice el Señor: si se
humillare mi pueblo. Dice así su Biblia, hermano, hermana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Note que esta palabra el Señor, si bien es cierto, la está dando al pueblo de Israel, pero ahora la está dirigiendo a cada uno de nosotros, porque nosotros somos parte del pueblo del Señor Jesucristo. Quédese en ese texto porque vamos a estar hablando un poco de eso, pero note juntamente conmigo lo curioso que ese texto no dice de la siguiente manera: si se humillare todo el mundo, o si se humillaren los líderes de la iglesia, o si se humillaren los pecadores. Note que ese texto comienza diciendo el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Creo que esa palabra corresponde y nos compete a cada uno de nosotros en esta mañana, porque yo creo fielmente que usted y yo somos el pueblo del Señor Jesucristo, lavados y santificados por la sangre del Señor Jesucristo, no porque nos han rociado una agua literal, sino porque cuando nos sumergieron en las aguas bautismales por la fe y mediante la invocación del nombre de Jesús, entonces nosotros comenzamos a formar parte del pueblo del Señor Jesucristo. Entonces note que este verso comienza diciendo: si se humillare mi pueblo. El Señor me está diciendo: si se humillare el pastor, si se humillaren los líderes de la iglesia, si se humillare el presidente Joe Biden, si se humillaran las naciones de la tierra. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo: si se humillare mi pueblo. Y Él enfatiza cuando dice: sobre el cual mi nombre es invocado. No está hablando de cualquier gente, no está hablando de cualquier persona, está hablando del pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la cultura actual en la cual nosotros vivimos se promueve mucho una actitud de arrogancia y soberbia. Muchas veces las personas creen que pueden hacer todo por sus propios medios, y de alguna manera lo que están dando a demostrar es una falta de humildad. Cuando piensan que todo está bajo control y que no necesitan de ninguna persona, mucho menos de Dios, entonces es allí donde una persona de alguna manera está mostrando la gran falta de humildad. Muchas veces, hermanos, tenemos problemas de buscar al Señor cuando decidimos resolver todo por nuestra propia fuerza, por nuestra voluntad, y muchas veces o en ocasiones preferimos ignorar a Dios y tomamos una actitud de arrogancia o de indiferencia ante nuestro Dios. Pero déjame decirte que tú y yo, como pueblo de Dios, lo que nosotros necesitamos es humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, venir ante Él y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, no como fulano mengano, no como un ciudadano o alguien ilegal, no como alguien adinerado o pobre, sino reconociendo que soy pecador, reconociendo que no soy digno de tu gracia y misericordia, y que si estoy con vida en este momento es porque tú lo has querido, Señor. Note que el Señor realmente, hermanos, espera que nosotros acudamos ante Él y nos humillemos, porque muchas veces nos preocupamos por tantas cosas que hay en esta tierra y comenzamos a pasar por alto lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, note que el Señor comienza diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Es importante, hermano, que usted y yo
nos humillemos delante de la presencia de Dios. Es innecesario, hermano. Es como un mandamiento que el Señor Jesús nos deja a cada uno de nosotros, de humillarnos. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios y mostramos una actitud de indiferencia a Dios o a lo que llevamos a cabo en este lugar? Es a Dios mismo, porque tal vez alguien dirá: yo no estoy faltándole el respeto a Dios. Pero si usted está dentro de la casa de Dios y usted no está en lo que estamos acá, usted sencillamente está dándole la espalda a Dios. Usted está haciendo algo que no agrada a Dios. Muchas veces entramos por esa puerta y de alguna manera se nos olvida que si hemos venido a la casa de Dios es por pura misericordia de nuestro Dios. El profeta Jeremías lo dijo en el capítulo 3 de Lamentaciones, que nosotros no hemos sido destruidos por la gracia y misericordia de Dios. Sabe que muchas veces entramos por esa puerta con un alto concepto de nosotros, hermanos. A veces venimos a la casa de Dios no con el deseo, con la gana de alabar a Dios, sino porque voy por compromiso, porque el pastor no me llame o por cualquier otra razón, pero menos realmente humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillarnos, estamos hablando de doblar nuestra rodilla. Yo entiendo cuando alguien tiene algún impedimento físico para no hacerlo, pero si realmente no tenemos ningún impedimento, podemos doblar nuestra rodilla y humillarnos delante de la presencia del Señor y reconocer que solo Él es santo y que solo Él es digno de toda la alabanza. Aleluya. Cuando yo trabajaba en el restaurante, tenía un amigo allí. Él es de allá del Medio Oriente, y ellos creen mucho en su profeta y todo eso, no en el Dios que nosotros creemos. Pero déjame decirte que este hombre todos los días a eso de las 5 de la tarde, cuando trabajábamos en ese restaurante, él siempre andaba una mochila bien grande y se iba para el baño, y allá en el baño ese hombre ponía su mochila a un lado y ese hombre se humillaba. En ese baño, usted sabe, donde todo el mundo pasa, a veces la gente se orina, a veces la gente deja desperdicio. Ese hombre allí se humillaba ante su Dios, ante el cual él cree que es su Dios, y ponía su rostro en el piso, y él no le importaba que ese piso estaba sucio. Y una de las oraciones, o de la manera como este hombre clama a su Dios y dice: Señor, gracias, porque no soy digno de estar en esta tierra, solo tú eres digno. Yo estoy aquí porque tú lo has permitido. Y todos los días a la misma hora ese hombre ahí está, aunque le tocara trabajar o tenía que hacer órdenes para la cocina, él cortaba todo eso y se iba al baño de ese restaurante y comenzaba a darle gracias a Dios, comenzaba a glorificar a su Dios según su mente. Y cuando yo vi eso y me enteré, digo yo: ¿por qué nosotros que conocemos el nombre que está por encima de todos los nombres? Porque nosotros que somos el pueblo del Señor Jesucristo, porque muchas veces nos cuesta humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios, porque muchas veces venimos a la casa de Dios y queremos que Dios responda a nuestro clamor, pero no te quieres humillar delante de Dios. Queremos una respuesta, un milagro de parte de Dios, pero no nos queremos humillar delante de Dios. Tal vez alguien dirá: pastor, yo me humillo, doblo mi rodilla, pero tal vez con tu cuerpo lo haces, pero con tu mente estás en otro lugar. No lo estás haciendo por voluntad propia, algo que te nazca, o porque estás convencido que estás delante del trono celestial. Oh, mi hermano, haz la prueba. Intenta ir a ver al presidente de este país, a ver si te dejan entrar. No te van a dejar entrar. Ellos tienen tantas maneras, de modo de que una persona cualquiera, común y corriente en este país, no puede entrar a ver al presidente de la república de este país, de los Estados Unidos. Pero tú y yo, mi hermano, tenemos la libertad de entrar hasta el trono de la gracia, donde está el Señor Jesucristo, para que podamos hablar directamente con Él, face to face, cara a cara, doblar nuestras rodillas delante de Él.
Fíjate que el Señor no nos ha dejado ninguna restricción para que tú y yo nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Por eso Jesús murió en la cruz. Por eso Él se ofreció como cordero, como sacrificio, para que tú y yo hoy podamos acudir delante de Él. Y lo único que el Señor está pidiendo es que nos humillemos, que reconozcamos que Él es Dios. Él es Dios arriba, Él es Dios abajo, Él es Dios debajo de las aguas, debajo de las piedras. Él es nuestro Dios. Eso es lo único que pide el Señor, que nos humillemos. Hermano, y cuando tú y yo nos humillamos, nos sometemos debajo de la presencia de Dios. Oh hermano, yo sé que ante la vista de las personas en esta tierra, tú vas a hacer el ridículo. Van a decir, mira ese fulano, mira la mengana, quizás no tiene nada que hacer. Al viento le habla, al viento le ora. Oh, que digan lo que digan, pero delante de la presencia de Dios, esa oración, esa humillación está siendo recibida delante de la presencia del Señor. Cuando un corazón viene altivo, con orgullo o altivez, créame que el Señor lo ignora por completo. Pero cuando un hombre y una mujer viene a humillarse delante de la presencia de Dios, Dios se glorifica en esa necesidad. Aleluya. Amén, amén. Santo Jesús. Se recuerda de Ana, la madre de Samuel, como llegaba y comenzaba a humillarse delante de la presencia del Señor. Su marido hacía un viaje a Jerusalén, vivían lejos y de vez en cuando, una vez al año, subían a Jerusalén al templo y comenzaba ella, le decía, ve tú a hacer tus cosas, pero yo voy a ir a humillarme, yo voy a ir a humillarme delante de mi Dios, yo me voy a humillar. Y ahí estaba esa mujer llorando, clamando, gimiendo delante de la presencia del Señor, diciéndole, Señor, yo no puedo tener hijo, soy estéril, Señor, pero una cosa estoy segura, aquí estoy delante de ti humillado, esperando la respuesta, esperando que tú te glorifiques. Oh hermano, aún el sacerdote Elí la tuvo por borracha y por ebria, pero ella continuó humillada delante de la presencia del Señor, y vemos que el Señor al siguiente año la premia, otorgándole un hijo. Iglesia de Dios, estoy hablando que cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, vamos a recibir las promesas. El cielo se va a abrir, la ventana de los cielos se van a abrir para cualquier necesidad, para cualquier situación que tú y yo estemos necesitando. Pero ¿quieres que las ventanas de los cielos se mantengan cerradas? No te humilles. No te humilles. La predicación que se da en este lugar, sea que la da hermano Rodolfo, algún hermano, hermana o tu servidor, muchas veces la pasamos por alto. Muchas veces la ignoramos. O creemos que es una palabra que se está diciendo en contra de tu vida, o que queremos tu mal o algo parecido, pero muchas veces la ignora. Cuando hacemos eso, no nos estamos humillando delante de la presencia del Señor. Porque el Señor lo mira todo. El Señor lo mira todo. El Señor conoce todo lo que tú y yo estamos pensando, todo lo que vamos a hacer. El Señor lo sabe cuando nosotros menospreciamos la palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Hermanos, en esta mañana estoy hablando del poder de la humillación. Jesucristo delante de sus discípulos, a lo mejor alguno que otro hasta se burló o lo menospreció o lo tuvo en poco, pero Él estaba mostrándonos ejemplo, no solamente a ellos, sino también para cada uno de nosotros. Continuemos con 2 de Crónicas capítulo 7, el verso 14. Nota que el Señor comienza diciendo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla. Pero hay una coma y tú la puedes notar, y Él continúa diciendo, y oraren. Oraren, orar.
El Señor lo que de alguna manera nos está tratando de decir es que nosotros necesitamos buscar de nuestro Señor a través de la oración. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12. Gloria sea al nombre de Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12. Aleluya. Amén. Cuando usted lo encuentre, me dice amén. Amén, amén. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12. Mire lo que dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 3, el verso 12. La Escritura dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus. En alguna parte de este versículo dice, o usted ha entendido o entiende que el Señor está diciendo, los ojos del Señor están sobre los orgullosos, sobre los altivos, sobre los que no se humillan. La Escritura dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Y cuando la Escritura habla de aquellos que hacen mal, está incluyendo a todos aquellos que no se quieren humillar delante de la presencia del Señor. Entonces el Señor dice, mis oídos están atentos, mis ojos, están atentos sobre los justos. Y tal vez alguien dirá, pero yo no soy justo. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia del Señor, el Señor borra nuestras iniquidades y ahora Él nos presenta justos delante de su presencia por la sangre que derramó Cristo Jesús en esa cruz. Ahora el Señor nos mira como justos delante de su presencia. Pero si no nos humillamos, si no buscamos a Dios a través de la oración, entonces nosotros caemos como alguien que es mal delante de la presencia de Dios, como alguien malo, y el Señor no puede mirar, no puede escuchar, ni mucho menos estar atento a esa oración. Efesios capítulo 6, el verso 18, la palabra de Dios nos continúa enseñando en esta mañana. Efesios capítulo 6, el verso 18. Cuando todo lo tengamos, me dice aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Efesios capítulo 6, el verso 18. Dice la Escritura. Efesios capítulo 6, el verso 18. Orando en todo tiempo. Dice así su Biblia, hermanos. Orando en todo tiempo. Y note, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, el Señor nos manda a cada uno de nosotros que estemos constantemente orando, humillados en oración, buscando su presencia, buscando su dirección, buscando la confirmación, buscando lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso los lunes tenemos un lunes de oración. Por eso este servidor constantemente te motiva a que estemos buscando al Señor en oración. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. El Señor está diciendo primeramente, si mi pueblo se humilla. Número 2, la condición número 2, si mi pueblo ora. Es decir, porque a través de la oración nosotros establecemos una comunicación con nuestro Padre Celestial. Pero si no oramos, hermanos, ¿cómo nos comunicamos con el Señor? ¿Cómo usted se comunica con su esposa o con su esposa, con su esposo o con sus hijos o allá en su trabajo? ¿Cómo se comunica? Tiene que hablar. La oración es hablar con el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 17. ¿Quién lo quiere mencionar? Amén. Amén.
Palabra del Señor en el nombre de Jesús. Orad sin cesar. Amén. Se da cuenta que corto este versículo, pero por el hecho que sea corto, no es que lo vamos a pasar por alto o menospreciar, sino quedarnos con la grande verdad para la cual usted y yo necesitamos orar sin cesar. Orar sin cesar, hacerlo constantemente, hacerlo diariamente, buscando la presencia de Dios. Note que en segundo de Crónicas 7:14, el Señor está estableciendo 4 condiciones para que usted y yo podamos obtener el perdón de pecado, para que los cielos sean abiertos, para sanar nuestra tierra y para obtener cada una de las promesas que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Comienza diciendo que necesitamos humillarnos. Número 2, necesitamos orar ante nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Porque si nosotros no oramos, entonces ¿cómo nos comunicamos con el Señor, hermanos? ¿Cómo podemos estar en constante armonía con el Señor? Note, segundo de Crónicas, capítulo 7, el verso 14, continúa diciendo, si mi pueblo me busca. Note, primero dice, si se humilla mi pueblo. Número 2, si mi pueblo ora. Número 3, si buscaren mi rostro, dice el Señor. Fíjese qué interesante. El Señor dice, si mi pueblo busca, si mi pueblo está buscando mi rostro. Vivimos en una época en donde el egoísmo prevalece sobre la humanidad. Y muchas veces las personas de alguna manera están más bien pensando en el primero yo, segundo yo, tercero yo, crecer profesionalmente. Y si otro le va mal, pues allá de él, obtener una mejor posición laboral, prosperidad material y tantas cosas. Y no digo que sea malo querer ser alguien en esta vida, pero muchas veces se nos olvida que todas esas cosas van a venir por añadidura, cuando lo que nosotros realmente necesitamos es primeramente buscar el rostro de nuestro Señor, humillarnos delante de Él, reconocer que si estamos con vida es por su gracia y misericordia, y que si vamos a obtener alguna profesión o algún trabajo muy bueno donde nos van a pagar muy bien, es por la gracia y misericordia de nuestro Dios. No es que está malo querernos superar profesionalmente, no tiene nada de malo eso. El problema es que nos queremos superar en las cosas de esta tierra y comenzamos a olvidar o a pasar por alto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínate que muchas veces cuando se te ha perdido las llaves, tal vez la llave del carro, la llave de la casa, y empiezas a buscar por todos lados. ¿Y dónde están las llaves? Y que sin esa llave, y tal vez no tienes un duplicado para abrir la puerta de tu carro. Y empiezas a buscar en tu casa, levanta los muebles, los cojines, mueve los muebles y pregunta a fulano, ¿me viste la llave? No, no la vi, fulana, ¿me viste? Y como loco buscando y empieza a molestarse, ¿dónde están las llaves? O las llaves para abrir la puerta de tu casa y no tienes otro duplicado. Y tal vez quien tiene la otra llave está en el trabajo y él no va a llegar tan temprano. Y empiezas desesperadamente a preocuparte y haces todos los esfuerzos para tratar de encontrar esas dichosas llaves. ¿A cuánto le han pasado eso? A mí me ha pasado. Ahora imagínate la fuerza, la intensidad, la pasión que podemos hacer por buscar unas simples llaves. Ahora, ¿por qué no usar la misma pasión, la misma entrega, la misma constancia para buscar el rostro del Señor Jesucristo? Para buscar a aquel que nos ama, aquel que nos ha salvado, aquel que nos está preparando, aquel que nos está esforzando, aquel que está con nosotros cada día, aquel que nos ha llamado a hacer cosas grandes. ¿Por qué no desesperarnos por venir a la casa de Dios? ¿Por qué no desesperarnos por doblar nuestras rodillas y decir, hoy no he hablado con el Señor, voy a doblar mi rodilla? ¿Te ha pasado que a veces pasó todo el día y no has buscado la presencia del Señor y ya se llega la noche y miras esa cama y como que la cama te habla y te dice, ya es hora, ya es hora? Pero el Señor te está diciendo, no has hablado conmigo todavía, pasó todo el día, pero la cama dice, ya es hora, estás cansado. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir,
voy a buscar a mi Señor. Voy a buscar al Señor. Yo lo voy a buscar a Él. Voy a buscar su rostro. Nota que el Señor está diciendo, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora y si mi pueblo me busca, entonces, falta un cuarto punto, entonces yo iré desde los cielos. Proverbios capítulo 8, el verso 17. Nosotros tenemos que buscar al Señor con hambre, con ansiedad, porque tenemos ganas de conocer más de Él, de aprender más de Él, de saber quién es nuestro Salvador, de conocer quién es nuestro Redentor. Proverbios capítulo 8, el verso 17. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice la Escritura en Proverbios capítulo 8, el verso 17. Cuánto mayor anhelo debería de ser o de haber en cada uno de nosotros para esforzarnos para encontrarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por unas llaves nos volvemos locos. Hasta malas palabras salen a veces. Por unas simples llaves. Imagínense. Y por el Señor, ahí está el Señor, siempre está ahí. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 8, el verso 17. La Escritura dice de la siguiente manera: yo amo a los que me aman. Y el Señor continúa diciendo: y me hallan los que temprano me buscan. Note que el Señor dice que si alguien le busca temprano, lo va a encontrar. Pero si alguien lo busca tarde, no lo va a encontrar. Fíjense que hay un viejo refrán, me imagino que usted lo ha escuchado, que dice: al que madruga, Dios lo ayuda. Y tiene mucho de cierto ese refrán. No está en la Biblia, no lo voy a buscar, no está en la Biblia, no hay ningún versículo que diga así, pero de alguna manera, parafraseando el texto que acabamos de leer, el Señor dice: me hallan los que temprano me buscan. Yo conozco muchos hermanos, muchas personas de fe, hombres y mujeres de Dios, que lo primero que hacen en la mañana no es cepillarse los dientes, no ir al baño, sino que buscar el rostro del Señor Jesucristo. Es lo primero que hacen. Y note lo que está diciendo el Señor: me hallan los que temprano me buscan. Si alguien le busca al Señor de temprano, créame lo que lo va a encontrar, y Dios se va a glorificar en cada una de sus necesidades. Número 4, el Señor continúa diciendo en 2 Crónicas 7:14. Dice de la siguiente manera: si mi pueblo se convierte de sus malos caminos. Dice así su Biblia, hermanos. Segundo de Crónicas capítulo 7, el verso 14. Nota que el Señor está estableciendo 4 principios o 4 claves para nosotros en esta mañana. Porque tal vez alguien dirá: yo estoy orando y orando y orando y Dios no me ha respondido. Bueno, a lo mejor no hemos puesto atención a estos 4 puntos que el Señor ha dejado establecido, porque estos 4 puntos están dirigidos para el pueblo del Señor Jesucristo. Entonces dice: y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Usted ya se convirtió de sus malos caminos? Paz de Cristo. Necesitamos convertirnos de nuestros malos caminos. El Señor está diciendo que si cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo nos convertimos de corazón y nos apartamos de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, Él nos bendecirá, Él nos librará de todo. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Estamos hablando de el poder de humillarnos ante la presencia de nuestro Dios. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Cuando todo lo tengamos, me dice: aleluya. Aleluya. Proverbios capítulo 28, el verso 13, la palabra del Señor dice: el que encubre sus pecados prosperará.
¿Cómo dice? Yo estoy viendo mal, necesito lente, entonces, muy bien. Dice la escritura una vez más, ya corroborando, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice así la palabra, ¿verdad? Quiero estar seguro. Dice, más el que los confiesa y se aparta, una vez más el que los confiesa, no a mí o a hombre alguno, sino al Señor Jesucristo. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces se da cuenta que estamos hablando del poder de la humillación cuando tú y yo, cuando usted y yo venimos y nos sometemos delante de la presencia del Señor. El Señor espera que usted y yo nos convirtamos de cada uno de nuestros pecados, de cada una de las cosas que hemos hecho mal, que las confesemos y que luego nos apartemos. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos venir delante de la presencia de Dios, humillarnos, buscamos su rostro, oramos y podemos estar sintiendo la presencia de Dios, pero no nos hemos convertido todavía? Y regresamos a nuestra casa exactamente como venimos. Fíjese, doblamos nuestras rodillas, gloria a Dios por eso. Oramos, gloria a Dios por eso. Buscamos la presencia del Señor, gloria a Dios por eso. Sentimos el poder de nuestro Señor en nuestra vida, gloria al Señor por eso. Pero no nos convertimos. Y el Señor nos habla, el Señor nos toca, el Señor pone un sentir en nuestra vida, pero muchas veces predomina o prevalece mi yo, mi carne, mi vida, el yo, ese orgullo, ese altivez donde yo no voy a cambiar. Yo mejor voy a dejar que pase un tiempo, mejor voy a esperar un poquito más, pero yo no voy a cambiar. Y el Señor está esperando a que usted y yo nos convirtamos de verdad. Y cuando nos convertimos, entonces dice 2 Crónicas 7:14, yo oiré desde los cielos. Es decir, que nosotros podemos humillarnos, podemos doblar rodillas, podemos orar, podemos buscar el rostro, pero si no del Señor, pero si no confesamos nuestros pecados, si no nos arrepentimos, los oídos del Señor todavía están tapados. Y alguien dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, eso es lo que está diciendo 2 Crónicas 7:14. Él comienza diciendo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oiga, dice, se humilla y ora y me busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Cuando dice sanaré la tierra, es que el Señor va a añadir bendición a todo lo que usted y yo necesitamos en esta tierra. Llámese trabajo, llámese dinero, llámese ropa, llámese comodidad. El Señor se encarga de proveer todo eso, la comida, la salud en nuestra vida. Él se va a encargar de todo eso, pero necesitamos verdaderamente convertirnos. Por eso Proverbio 8:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Fíjate, hermano, que muchas veces podemos encubrir el pecado en el sentido que podemos tener años de estar viniendo a la casa del Señor y todavía seguir practicando las mismas cosas. Fíjate. No quiero que me malinterprete, tengamos madurez en lo que estoy diciendo. Pueden haber personas que tengan 3 años, 5 años, 10 años de estar en la casa del Señor y todavía siguen encubriendo su pecado. Es decir, todavía sigue
echándosela de vez en cuando, todavía siguen diciendo malas palabras, todavía siguen vistiéndose de una manera deshonesta, provocando al sexo opuesto, todavía siguen viviendo con tantas cosas que hay en este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Si el mundo dice vamos para allá, allá va el hermano, allá va la hermana, el mundo lo lleva para el otro lado, allá va la hermana, vamos al concierto, vamos aquí, vamos allá, y significa que todavía siguen cubriendo su pecado. Y es un cristiano, ya es un siervo, es una sierva de Dios. Y es lo que la palabra del Señor nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que todo o casi todo lo que procuremos hacer, casi nunca nos va a salir. No nos van a salir bien las cosas, porque Dios no puede respaldar a alguien que está encubriendo sus pecados. Mas el que los confiesa, dice Proverbios 8:13, y se aparta, alcanzará misericordia. Y el Señor dice: si mi pueblo realmente se humilla, busca mi rostro, ora y busca mi rostro, y se convierte. Hermanos, muchas veces hemos escuchado del convertimiento o la palabra convertirse, y muchas veces podemos no lograr comprender lo que esta palabra está diciendo. Esta palabra de convertimiento no está diciendo que ahora vamos a ser perfectos o somos perfectos. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que debemos de hablar al Señor y decirle: Señor, perdóname porque yo he hecho esto, hago lo otro. Tengo tantos años de ir a la iglesia y todavía sigo haciendo esto y lo otro. Ayúdame, dame la fuerza para apartarme de eso. Ya no lo quiero seguir practicando, Señor. Me he dado cuenta en tu palabra que eso no te agrada, Señor. Ya no lo vuelvo a hacer. Ayúdame, Señor. Dame la fuerza. De eso está hablando el Señor, de confesarlo y apartarse de cada una de esas cosas. Pero si lo sabes y lo sigues haciendo, entonces no puedes alcanzar misericordia. Entonces los oídos del Señor continúan cerrados. Y oras, Señor, mi niño, mi niña necesita sanidad, mi familia, mi esposo, mi esposa, esto y lo otro. Señor, escucha mi oración. Y el Señor todavía sigue con sus oídos tapados. Hasta puede decir: Señor, pero yo he ayunado, hasta he hecho estos 3 días de ayuno, que los he hecho para la gloria de tu nombre. Pero el Señor conoce tu corazón y sabes que no te has arrepentido de verdad, sabes que no te has convertido, sabes que en tu mente estás planeando o pensando: por estos días voy a estar bien, pero la próxima semana ya estoy pensando cómo voy a hacer esto y lo otro. El Señor sabe que no te estás convirtiendo, que no estás buscando de verdad. Y entonces, Señor, dice: lo siento por ti, hija, hijo, porque estás ayunando y valoro tu sacrificio, pero realmente tú no te estás convirtiendo. Y cuando tú te conviertas, entonces mis oídos van a ser abiertos. Entonces pídeme lo que quiera y yo te lo voy a dar. Entonces pídeme lo que desea y yo te lo voy a conceder. Entonces el Señor abrirá, dice, y perdonará nuestros pecados y sanará la tierra, sanará. El Señor se va a glorificar en cada una de nuestras vidas, pero necesitamos entender el poder de la humillación, el poder de la conversión. Cuando tú y yo nos humillamos y nos convertimos de verdad delante de la presencia de Dios. Póngase en pie en esta mañana. Póngase en pie, mi hermano. Aleluya. Por eso el Señor Jesucristo estaba presentándose como ejemplo, siendo Dios todopoderoso. Él se estaba humillando delante de sus discípulos. Y a lo mejor Judas se carcajeaba y decía: tú no puedes ser mi Dios, tú no puedes ser mi maestro, porque tú eres un hombre que se está humillando, tú eres un hombre bajo, un hombre de verdad no se humilla. Perdóname, iglesia, eso es lo que dicen en esta tierra, pero un hombre de verdad, una mujer de verdad, nos humillamos delante de la presencia de Dios.
Un hombre de verdad, una mujer de verdad, reconoce sus faltas, reconoce sus pecados. Yo sé que en este mundo la gente dice, hombre es el hombre, y el machista, el esto y lo otro, la mujer es la mujer, la que no se deja. No, mi hermana, mi hermano, eso no es un hombre, una mujer de verdad. Un hombre de verdad es el que reconoce su falta, el que reconoce sus pecados y se acerca a los pies del Señor y reconoce su pecado y le dice, Señor, perdóname, Señor, perdóname, no lo quiero volver a hacer. Dame la fuerza para parar, para abandonar todo esto. Dame la fuerza, Señor. Yo creo que en estos 3 días de ayuno, el sentir que debe haber en cada hijo, en cada hija de Dios, es decirle, Señor, yo me voy a convertir, yo me voy a humillar, yo me voy a presentar delante de ti, Señor. Este altar está abierto. ¿Quieres venir a orar aquí adelante o allí donde tú estás? Busca un lugar para humillarnos delante de la presencia de Dios. Busca un lugar para humillarte. Busca un lugar para que podamos humillarnos delante de la presencia del Señor. Te animo, iglesia, busca un lugar para que nos humillemos en esta hora. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás santo es, iglesia. Me duele cuando a veces no valoramos la casa de Dios, cuando muchas veces hacemos cosas indebidas dentro de la casa de Dios. Pero este lugar donde estamos, iglesia, es casa de Dios, es casa de Dios. Aquí venimos a humillarnos, aquí venimos a buscar el rostro, la presencia del Señor. Aquí no venimos a criticar, aquí no venimos a señalar, aquí no venimos a ver cómo viene vestido el fulano o la vengana. Aquí venimos a humillarnos delante de la presencia de Dios. Aquí venimos a pedirle perdón. Aquí venimos a decirle, Señor, perdóname, porque he dicho mentiras, perdóname, porque he caído en la fornicación, perdóname, porque he caído en el adulterio, perdóname, porque he caído en la vanidad de este mundo, perdóname, porque soy indiferente a tu palabra, Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, ayúdame a abandonar mi pecado. Ayúdame a abandonar mi pecado. No lo quiero volver a hacer. Vamos, iglesia, búscate un lugar y hablemos con el Señor. Humillémonos en esta hora delante de la presencia del Señor. El poder de la humillación. El Señor Jesucristo dijo, el que se humilla, el que se somete bajo la poderosa mano de Dios, Él será exaltado. El que se humilla, el que ora, el que busca, el que confiesa y se aparta de sus iniquidades. Entonces dice el Señor, entonces dice el Señor, ven acá con tus 3 días de ayuno. Ven acá con tus 2 días, con tu único día, con un par de horas de ayuno. Tráelos, que yo los voy a recibir. Yo los quiero recibir, porque mis oídos están abiertos. Mis oídos están atentos, hijo mío, hija mía. Mis oídos están atentos a tu oración.
Bendito Dios. Habrá alguien que le diga: Señor, perdóname porque he pecado contra ti. He pecado contra ti de tantas maneras. He pecado contra ti de tantas maneras, Señor. He pecado contra ti, Señor, perdóname. Límpiame, Señor. Y dame las fuerzas para no volver a hacerlo. Dame las fuerzas para cambiar. Dame las fuerzas para ya no mentir. Dame las fuerzas para salir de la fornicación. Dame las fuerzas para salir del adulterio. Dame las fuerzas para salir de la crítica y la murmuración. Dame la fuerza para abandonar las drogas, la bebida alcohólicas. Dame la fuerza, Señor, para ya no hablar en contra del siervo de Dios, para recibir la palabra. Oh Dios, dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Señor. Dame la fuerza, Jesús. Dame la fuerza, Señor, porque quiero ser diferente. Habrá alguien que le diga: Señor, yo quiero que las puertas, las ventanas del cielo estén abiertas para mí, para mi familia, para mi casa. Yo quiero que las puertas de los cielos estén abiertas, Señor, para mí, para mi casa, para mi familia, Señor. Yo quiero humillarme delante de ti, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Me arrepiento de verdad, Señor. Me arrepiento de verdad, Señor. Voy a cambiar, dame la fuerza. Quiero cambiar, quiero abandonar esa vana manera de vivir. Quiero abandonar el pecado. Quiero abandonar las mañas y costumbres de esta tierra. Quiero cambiar, Señor. Ayúdame, Señor. Es tiempo de abrir nuestro corazón al Señor. Es tiempo de abrir nuestro corazón al Señor. Es tiempo de abrir nuestro corazón de verdad y decirle: Jesús, hoy te rindo mi ser. Te entrego todo mi ser, Señor. Renuévame, Padre. Renuévame, Señor. Ayúdame a no seguir por el mismo camino que traía. Ayúdame a abandonar el pecado. Ayúdame a abandonar el pecado, Señor. Porque el Señor dice que cuando de verdad nos hemos convertido, cuando de verdad nos hemos humillado, cuando de verdad hemos orado, cuando de verdad hemos buscado su rostro, y cuando en nuestro corazón nos proponemos cambiar, entonces dice el Señor: yo te escucharé. Yo te voy a escuchar, hija mía. Yo te voy a escuchar, hijo mío. Yo te voy a escuchar en cualquier petición. Y le vas a decir: Señor, mi hijo necesita un milagro. Mi hija necesita un milagro. Mi familia, la esposa, el esposo, y el Señor va a decir: sí, hija mía, yo te escuché ya. Te voy a complacer, voy a hacer ese milagro que tanto esperas. Cuando nos convertimos de verdad. Por eso Hechos de los Apóstoles capítulo 3, el verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio.
Eso es lo que viene de la presencia del Señor cuando nos convertimos de verdad. Allí donde tú estás, dile al Señor: ya no quiero ser igual.